marcadores que falta uno en el tejido acá. Bueno, como ya vienen viendo desde hace varios años, las enzimas son catalizadores biológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que son catalizadores que se producen dentro de la misma célula, que lo que hacen es acelerar una reacción que de otro modo no sucedería o sucedería muy lentamente en las condiciones en las que está nuestro organismo. ¿Cuál es la utilidad clínica de dosar enzimas? Que nos puede dar diagnóstico, pronóstico y seguimiento de algunas enfermedades como el transmisión sanguinario. Nos dan información sobre la ubicación y la magnitud del daño de los tejidos afectados, y también la utilización de patrones enzimáticos, como hablaron un montón con la profesora, es lo que nos lleva a nosotros a realizar diagnósticos precisos. Como dijo la profe, no podemos evaluar una enzima, sino que se evalúan en perfiles o patrones. Los métodos de determinación de enzimas pueden ser por cantidad o por actividad. La cantidad es decir, cuánto hay en la muestra. O sea, expresamos la concentración de proteínas en unidades de masa. Para esto podemos utilizar métodos inmunoquímicos, o sea, realmente vamos a marcar esa proteína que es una enzima y vamos a saber cuánto de ese metabolito hay en la muestra. Como ejemplo, tenemos la CKMB masa, que se llama así porque tenemos valores de referencia en masa, de 5 a 10 nanogramos mililitros. O sea, podemos saber exactamente qué cantidad de CKMB hay en un paciente determinado. Después también podemos evaluar por actividad, utilizando qué fundamento, que la actividad de una enzima puede ser proporcional a la concentración. Ya vamos a ver en qué situación. Nosotros sabemos que las enzimas lo que hacen es consumir sustrato para convertirlo en un determinado producto. O sea que nosotros podemos ver la actividad de la enzima como un consumo de sustrato, o sea, por disminución del sustrato que utiliza la enzima para esa reacción enzimática, el aumento de un producto determinado que se forma a partir del sustrato determinado, y también el cambio en la coenzima o cofactor, que en este caso han visto que son el nado-nasfosfato reducido u oxidado. La medición de la actividad de la enzima es de rutina en el laboratorio, o sea, es lo que van a hacer generalmente cuando estén en un laboratorio clínico. Los métodos por los que se evalúa actividad enzimática son métodos espectrofotométricos. Esto ya les está hablando del material con el que tienen que contar en el laboratorio para poder hacer este tipo de ensayos. Los métodos espectrofotométricos que miden la actividad de la enzima pueden ser métodos de punto final o métodos cinéticos. El método de punto final lo que ve es cuánto sustrato se consume o cuánto producto se forma en un tiempo determinado. No hay un seguimiento de la reacción, sino que la reacción se da durante un tiempo y al final, como dice acá, se detiene la reacción con una solución stop, que puede ser algún tipo de cambio en ese medio de reacción que haga que la enzima ya no consuma más sustrato ni forme más producto. Y como les decía recién, se puede determinar tanto consumo de sustrato como formación de producto. En el caso del método cinético, lo que nosotros medimos es velocidad de reacción. Entonces, hacemos muchas mediciones, que eso es lo que les dice aquí, cuántas mediciones van a hacer, durante intervalos fijos y constantes de tiempo. Y eso es muy importante porque la velocidad es que, claro, son los cambios de concentración en unidad de tiempo, ¿sí? Entonces necesitamos que esa unidad de tiempo sea constante. Los métodos cinéticos pueden ser métodos que se leen en espectro colorimétrico o en espectro UV o ultravisible. Para el espectro colorimétrico podemos ver formación de producto, acá les pongo algunos ejemplos, o en el espectro UV, que lo que hacemos es utilizar el cambio del cofactor o la coenzima, que en este caso podemos ver cofactores reducidos, como el NAD o el NAD-fosfato hidrogenado, que absorben luz ultravioleta en una longitud de onda diferente
forma oxidada. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es determinar a una cierta longitud de onda si hay formación del cofactor reducido o consumo de ese factor reducido, o sea que sería que pase a cofactor oxidado. ¿Se entiende? ¿Por qué utilizamos el método cinético? Y esto es el fundamento de por qué, lo que ya vienen viendo desde tercer año. Las enzimas producen cantidad de producto en relación al tiempo en tres etapas o en tres fases. Primero hay una fase de retardo, que es cuando nosotros ponemos en solución o en conjunto tanto el sustrato como la enzima y le damos unas condiciones determinadas, que es lo que ustedes han visto como condiciones óptimas en química biológica, ¿se acuerdan? Ustedes cuando estudiaban enzimas podían determinar a través de lo que enseñaban en química biológica cuáles eran las condiciones óptimas para una determinada enzima. Si nosotros trabajamos en esas condiciones óptimas, la fase de retardo es una etapa corta donde lo que sucede es que se pone en contacto el sustrato y la enzima. Y después sigue una fase lineal que termina en una fase de agotamiento donde la enzima en esas condiciones óptimas ya está trabajando a la velocidad máxima que puede trabajar. Entonces la concentración del producto en el tiempo es constante. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces, la fase lineal, que es la que nos interesa a nosotros y es el fundamento por el que utilizamos los métodos cinéticos, es una fase donde la formación de producto se forma a velocidad constante. O sea, el cambio en la concentración del producto siempre va a depender del mismo cambio en el tiempo. Si en este punto yo tengo la formación de un producto, por decirlo de alguna manera, en el doble de tiempo voy a tener de dos productos. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que ustedes conocían como velocidad inicial. ¿Se acuerdan? La concentración de enzimas en esta fase es el único factor limitante. Entonces, eso nos lleva a decir que en la fase lineal la velocidad de formación de producto o de consumo del sustrato es proporcional a la concentración de la enzima en condiciones óptimas. Por eso dice acá, debe realizarse en condiciones óptimas de pH y de temperatura. ¿Se entiende? Es la fase en la cual van a hacer las mediciones en un laboratorio, ¿sí? En la fase de agotamiento, ¿quién se agota en esa fase? ¿Ah? El sustrato, que lo encontramos en ¿qué? ¿En el reactivo o en el suelo? En el reactivo, ¿sí? Después van a ver qué hacemos cuando llegamos a esa fase de agotamiento. ¿Qué se debe hacer? Diluir la muestra de sal. Entonces, sepan bien que la fase lineal es la fase de medición de la determinación. La fase de retardo es la fase del tiempo de estabilidad entre la enzima y el sustrato, y la fase de agotamiento ya tenemos que diluir la muestra para poder volver a la fase lineal, donde es la fase de medición. Entonces, para repasar, el método de punto final es un método donde en un tiempo determinado se detiene la reacción enzimática, o sea, hay una sola cantidad de tiempo que es el tiempo final, por eso se llama el punto final. Las variaciones de las condiciones que hacen que nosotros podamos utilizar a una solución como el topper son pH, temperatura, inhibidores que hacen que cambien las condiciones de reacción y ya la actividad enzimática no se pueda dar. Esos métodos de punto final pueden ser por consumo de sustrato o por formación de producto. Y acá les pongo un ejemplo. Después también están los métodos cinéticos, donde la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de la enzima. Esos métodos cinéticos pueden leerse en el espectro colorimétrico o en el espectro UV. ¿Sí? Entonces, uno va a ser visible, nosotros vamos a poder ver el cambio de coloración en esas unidades de tiempo, y en el otro no. Tenemos que leerlo en un espectro UV. Bueno, algunos ejemplos son la pseudopolimestrasa para el colorimétrico, y en el caso del espectro UV, como les decía,
onda se miden a 340 nanómetros de longitud de onda y podemos ver, dependiendo la reacción que cataliza la enzima, un aumento de NADPH reducido o un consumo, o sea, una formación de NAD con fosfato oxidado. Eso lleva a que nosotros podamos ver un cambio de concentración de estos cofactores en el tiempo con pendiente positiva o pendiente negativa, ¿sí? Dependiendo si el cofactor se oxida o se reduce. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros para trabajar en el laboratorio? La etapa preanalítica, como le explicó la profesora durante todo el seminario, es esencial. ¿Por qué? Porque en la anamnesis del paciente tenemos que saber los síntomas que tiene el paciente, cuánto tiempo lleva con esos síntomas y si está tomando algún tipo de medicación. Por todo lo que hablamos en el seminario, es muy importante que nosotros no solamente sepamos qué síntomas tiene para saber qué perfil podemos llegar a ver alterado, sino también saber cuánto tiempo lleva el paciente con ese síntoma. La observación del paciente es primordial, sobre todo si vemos que hay muchos signos que en la ictericia, por ejemplo, muchos signos de los que habló hoy la profesora son evidentes apenas los saludamos al paciente. Y también es importante, bueno, el momento de toma de muestra por la vida media de la enzima, ¿no? O sea, tenemos que saber, según el pedido médico, si la muestra tiene que ser procesada lo más rápido posible, según también los síntomas que presenta el paciente. La toma de muestra, bueno, la muestra ideal es suero fresco, libre de hemólisis y no gluténico. ¿Por qué necesitamos estas condiciones? Interferencias en la lectura, exactamente. Nosotros no podemos tener interferencias en la lectura porque no tenemos formas de poder, o sea, forma técnica de poder sacar estas interferencias de la lectura de las reacciones enzimáticas. Tenemos que separar pronto el suero del coágulo porque si no tenemos elementos formes que están en contacto con esas enzimas que están en el suero. No podemos utilizar muestras congeladas más de una vez. Siempre que se estudian enzimas, las muestras pueden ser congeladas solamente una vez, no solamente el cuerpo humano, siempre, porque una vez que se descongelan las muestras, ya la actividad enzimática produce un pico que hace que descienda la cantidad de enzimas por la vida media también, porque el shock térmico por la baja temperatura también disminuye la vida media. Y la conservación de la muestra por el tiempo y la temperatura de preservación, pero bueno, siempre, como habló también en el seminario, son pacientes con ciertos signos que deben hacer que las muestras se analicen lo más rápido posible para entregar los resultados del laboratorio lo más rápido posible. Y en cuanto al material de trabajo, la limpieza del material es muy importante. Si bien ya hay muchos elementos que son descartables de los que usamos en el laboratorio, igual hay laboratorios y ciertos elementos que no, como el tubo de vidrio. Entonces tenemos que tener el cuidado de usar detergentes que sean aptos para la decontaminación de metales pesados o también hay que tener en cuenta la presencia de microorganismos en los recipientes porque todo esto degrada proteínas, los microorganismos tienen un metabolismo activo. Los anticoagulantes, el EPTA por ejemplo, ELA, los iones calcio, los iones magnesio y a veces la determinación de una actividad enzimática necesita de estos elementos para que se produzca la actividad enzimática. En la etapa analítica, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Por un lado, el método. Cuando nosotros tenemos un kit determinado, como le venimos diciendo desde el primer TP, es importantísimo que leamos el inserto del kit, ¿sí? Aunque sea el mismo que venimos comprando ya hace un tiempo, es importante que nos acostumbremos a abrir una caja y sacar el inserto y poder leerlo para ver que el fabricante no haya hecho ningún cambio. Las instrucciones de uso son importantes porque eso también ya se habló en el seminario, por la temperatura. O sea, la reacción enzimática
el fabricante nos va a decir en qué temperatura se va a dar. Hay reacciones que son a 25, a 30 o a 37. La conservación y estabilidad de los reactivos reconstituidos. Hay reactivos que se reconstituyen y son utilizados una sola vez y se descartan. Y para otros nos dicen cuánto tiempo y en qué condiciones debe ser guardado ese reactivo. Y bueno, ¿qué es lo que nos indica el deterioro del reactivo? A veces nos dice, si el blanco da una absorbancia de tanto, ya no se puede usar, porque significa que el reactivo ya no está. En cuanto a la técnica, ahora, todo lo que nosotros vamos a utilizar que no viene en el kit del método. Entonces acá tenemos que tener cuidado con las muestras. En muchos lugares, en los hospitales grandes, por ejemplo, no somos nosotros los que tomamos las muestras del paciente. Entonces siempre es bueno tener algún indicio, que a veces es la hoja que acompaña la muestra, donde nos dice a qué hora ha sido tomada la muestra, ¿sí? O a qué hora ingresó al laboratorio. Por otro lado también, que la persona que tome la muestra nos haga una buena anamnesis del paciente, que lo podamos leer en esa hoja también. Los materiales necesarios, o sea, que todo lo que necesitamos para utilizar el kit, lo tengamos nosotros en el laboratorio, respetar los tiempos y la lectura, sobre todo si estamos hablando de métodos cinéticos. La programación del equipo, tenemos que ver si contamos con el equipo y tenerlo programado un tiempo antes de que vayamos a alargar el kit. Diluir la muestra cuando se sature el sustrato, y eso ¿cómo lo vamos a ver? Revisando las curvas. A veces nosotros vemos que el resultado por ahí a nosotros nos parece que no condice con otros resultados o con la anamnesis que ha hecho la persona que ha tomado la muestra. Entonces lo que hacemos es siempre, no esperar eso, siempre ir a las curvas. Entonces cuando vamos a la curva podemos ver si en realidad no estamos trabajando en la fase de agotamiento. Si estamos en la fase de agotamiento, podemos tener valores que no son los que tiene la muestra del paciente. Entonces en ese caso tenemos que o indicarle al equipo, sea un autoanalizador, que haga la dilución, o hacer nosotros manualmente la dilución y volver a alargar el equipo. ¿Se entiende? Sí. Porque hay muchísima enzima. ¿Se entiende eso? Y en la etapa postanalítica, la interpretación de estos marcadores bioquímicos, como lo dijo la profesora reiteradas veces, nunca va a ser de una sola enzima. Siempre vamos a trabajar con perfiles o patrones que nos puedan ayudar a hacer la interpretación en conjunto y a ver qué es lo que le está sucediendo al paciente y en qué etapa está el paciente, ¿sí? Diagnóstico y pronóstico. Eso es lo que tenemos que entregar nosotros como bioquímicos. Ahora, vamos con la investigación de virus hepatotropos. Vamos a ver las hepatitis virales. Me pareció muy importante que sepan que todo lo que tiene que ver con la investigación de las hepatitis virales está dado por el Ministerio de Salud de la Nación. Se encuentra así como se reproducen las diapositivas en todos los laboratorios, y si no se encuentra el material en papel, siempre en la computadora lo pueden ver porque está al alcance de toda la población. Los algoritmos, tengo entendido que los vieron en virología. Es así y lo... Bien, perfecto. Entonces, lo que sí me pareció muy importante destacar en el caso de los virus de hepatitis es que nosotros tenemos la obligación de declarar lo encontrado en un paciente en cuanto a las hepatitis. Y eso nos lleva a la clase de expertos que ya tuvimos con la doctora Gabriela. Fíjense que nosotros si recibimos, mejor dicho, un pedido, no solamente en ese caso podemos hacer los virus de hepatitis. En nuestro país, cualquier persona que quiera hacerse un screening de virus de hepatitis A, B o C, puede hacerlo yendo directamente al laboratorio con el DNI. No es necesario que tenga un pedido médico. Entonces, ese paciente puede llegar al laboratorio y decir, yo quiero hacer, hay otro tipo de estudios de screening que también puede hacerse sin el pedido médico,
Y si nosotros trabajamos para un laboratorio que dependa del Estado, es nuestra obligación tomar la muestra y poder entregarle un resultado en un tiempo determinado, dependiendo de la metodología que tengamos para hacer esa determinación. Y también es nuestra obligación declarar el caso como descartado o confirmado, dependiendo si el caso lo hemos abierto nosotros o no, que eso es todo lo que vimos con la profesora Gabriela, con la doctora Gabriela, perdón, pero sí me gustaría que veamos que en este caso estamos aplicando lo que vimos en clase de expertos. En el caso de hepatitis A, bueno, es menos fácil, vemos a IgM, porque IgG podría ser que el paciente ya haya tenido hepatitis. ¿Sí? En el caso del virus de la hepatitis B, ahí se complica mucho más, porque ustedes saben que una persona que por screening se le hace antígeno de superficie, ¿verdad? Una vez que nosotros hacemos antígeno de superficie, si ese antígeno nos da positivo, se hace una batería de pruebas serológicas y además, dependiendo de esa batería de pruebas serológicas, se puede confirmar el caso por biología molecular. Y ahí confirmamos que el paciente tiene hepatitis B. Pero lo que más me importa de todo esto es que siempre esos casos deben estar acompañados de una evaluación de función hepática. O sea, el laboratorio entra en juego no solo en la detección serológica de los virus, sino también en la evaluación del órgano. Nosotros tenemos que hacerle bilirrubina total, tiempo de protrombina, albúmina y entregarle al médico junto con la serología. ¿Sí? ¿Se entiende? Si es que el paciente tiene hepatitis. En el caso, bueno, las pruebas serológicas, esto me han dicho que ya lo han visto también en virología. En el caso que la persona tenga hepatitis B, sea un caso confirmado de hepatitis B, nosotros además del diagnóstico hacemos el seguimiento. O sea, que en un intervalo de tiempo determinado el médico va a pedir control del paciente. Y nosotros vamos a entrar tanto en la solicitud de marcadores virales para ver en qué está, o sea, si el paciente activó o no. Eso ya lo han estudiado, ¿verdad? De cualquier modo, después ponerle la página donde ellos pueden tener acceso, porque estoy viendo eso que están haciendo así, entonces tratando de leer, porque la letra está muy pequeña, como para que ellos accedan a toda esa información. Acá estoy viendo que está tratando de ponerla en la nariz para poder ver. En el caso de la hepatitis B podemos tener infección resuelta, infección reactiva, infección crónica, y en ese caso siempre hay que hacerle seguimiento al paciente, no solo los marcadores que nos digan en qué estadio está, sino también una solicitud de laboratorio muy completa que nos diga en qué condiciones se encuentra el órgano. ¿Sí? Después ya les voy a pasar la foto. Y esto es lo que pueden encontrar en el laboratorio, que dice también, además del algoritmo de cómo da la prueba serológica, cómo se sigue con cada uno, fíjense que siempre nos dice cómo tenemos que declarar en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. En el caso del virus hepatitis C, igual, nosotros podemos hacer las pruebas serológicas, este es el algoritmo, pero además entramos también en un rol fundamental para saber cómo está el órgano. ¿Sí? Con este perfil completo de solicitud de laboratorio. Queda claro que en la hepatitis C los niveles de enzimas van a, si los valores de referencia son hasta 40, van a tener 43, 44, 45. No van a tener ni movilizaciones ni de una sola vez, siempre van a estar en el límite superior, justamente porque el virus no produce una agresión citotóxica de la célula hepática. Entonces eso sí es preocupante, porque en las otras hepatitis sí hay movilización importante, en cambio en el hepatitis C siempre ahí es borderline con respecto a los valores normales. Y por último, bueno, queríamos mostrarles, igual ya lo van a ver en el laboratorio, la determinación de troponina, que si bien no es una enzima, como han visto también en la clase, es muy importante determinar los niveles de troponina, sobre todo en quién. En pacientes con infarto agudo miocárdico. En este
caso lo que se hace, lo que se puede hacer utilizando esta técnica es un inmunoensayo donde, bueno, hay un cassette donde nosotros podemos poner la muestra del paciente, se deja correr la muestra determinado tiempo y este equipo que se llama Chroma 2 tiene, se pueden hacer muchas determinaciones y el kit para la determinación viene con un chip, que es el chip que se inserta en este equipo y con ese chip el equipo sabe qué determinación es la que se está procesando. Después lo que hacemos con ese cassette que ha corrido durante una determinada cantidad de tiempo es colocarlo en el equipo y lo que hace es leer, porque fíjense ustedes que es un lector de fluorescencia, que lo que hace es cuantifica la cantidad de muestra sabiendo que también ha corrido un control, digamos, hay un control de fluorescencia y entonces nos puede dar una lectura rápida en menos de media hora de cuánta cantidad de troponina tiene la muestra que nosotros hemos puesto en el cassette. Entonces, en los lugares donde se trabaja con pacientes cardíacos, centros cardiológicos, se tiene este equipo que es muy necesario y de uso rutinario para pacientes infartados. Esta foto fue gentileza de la doctora Patricia Romero del Hospital Padilla, tal vez alguna la tiene como jefa de guardia. Román, la tiene como jefa de guardia, que el año pasado yo me puse en contacto y nosotros no tenemos el equipo, pero sí me pasó toda la instrucción de cómo manejan ellos y la semana durante el práctico van a ver los cassettes que utilizan, fueron donados a ella como para que sea instructivo y nos abra la cabeza de cuál es la metodología que están utilizando en hospitales del sistema provincial de salud. Obviamente nosotros en la cátedra no lo tenemos, pero sí las unidades coronarias utilizan esta metodología. El cassette ha sido donación de Patricia y la diapositiva de la profesora. Y de la doctora Rosana que la ha hecho. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Mañana el interrogatorio tiene que estar 0 km. O sea, todas las preguntas perfectamente respondidas. No quiero ningún alumno que tenga duda en el interrogatorio, Marielita, ¿no? Ya que no, Hace un ping-pong de preguntas y respuestas y además